¿Cuál crees tú que es el rol que juegan los concursos en el mundo literario? ¿Siguen siendo necesarios? Este concurso de Monte Ávila, como otros concursos que tienen entre sus premios la publicación de la obra, es un lugar ideal, una oportunidad ideal para que escritores inéditos con obras literarias que tienen calidad literaria, pero que no han conseguido un editor o una editora que confíe en su texto o que ni siquiera los lea, puedan concursar y en el caso de ganar puedan lograr ser publicados y publicados en un catálogo importante como el de Monte Ávila Editores. Tú que eres un expositor y defensor de la dramaturgia, ¿qué elementos debe tener una historia que intenta representar este género? La literatura dramática se escribe para ser escenificada en escena, pero también se puede leer. Pero además tiene un conflicto dramático. Y este conflicto dramático tiene que empatizar. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Librería del Sur, Entre Libros. Recuerda que cada semana publicamos una nueva entrevista con alguna persona relacionada con el mundo editorial venezolano, desde la creación, desde la comercialización o distribución de las diferentes obras literarias que tiene a disposición la comunidad lectora de Venezuela. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal Entre Libros Podcast en YouTube y que pueda estar atento de todos los contenidos que estamos publicando constantemente, siempre dirigidos a la promoción del libro y la lectura. El día de hoy vamos a conversar sobre el concurso de autores inéditos que lleva a cabo la editorial Monte Ávila Editores Latinoamericana y que hace poco dio los resultados, dio a los ganadores de este importante concurso literario. Vamos a hablar de qué se trata, cómo funciona, cómo se evalúa y cómo se elige al ganador o ganadora de esta oportunidad con alguien que no solamente ha sido jurado, sino que ha sido también ganador de este concurso. Y estoy hablando de Omar Vázquez Heredia. ¿Cómo estás, Omar? Bien, buenos días, Giselle. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar aquí. Él ha sido autor de Un reencuentro en el Estadio Universitario, obra con la que ganó este premio, este concurso de escritores noveles por parte de Monte Ávila, y que además recientemente tienes la experiencia de haber sido jurado de este concurso literario. Cuéntame primero, como autor, ¿qué motiva a alguien que le gusta escribir, a alguien que tiene una historia que contar, a inscribirse en un concurso literario? Bueno, siempre pasar del manuscrito al libro hay un gran trecho. No está investigado, pero debe haber una brecha cuantitativa muy grande entre los que tenemos manuscritos y los que convertimos esos manuscritos en obras literarias publicadas. Y esa brecha, en muchas ocasiones, no depende incluso de la calidad del texto. Por ejemplo, hay una novela como La Conjura del Necio, de John Kennedy Toole, que es un clásico de la sátira en narrativa, que no fue publicada en vida por John Kennedy Toole. Fue rechazada por muchos editores y solo después del suicidio de John Kennedy Toole, su madre agarra este libro, este manuscrito en ese momento, y logra que un editor lo publique. Entonces, hay muchas razones por las cuales un manuscrito no se convierte en libro, que nos dificulta a los autores y autoras, y este concurso de Monte Ávila, como otros concursos que tienen entre sus premios la publicación de la obra, es un lugar ideal, una oportunidad ideal para que escritores inéditos con obras literarias que tienen calidad literaria, pero que no han conseguido un editor o una editora que confíe en su texto o que ni siquiera los lea, puedan concursar y en el caso de ganar puedan lograr ser publicados y publicados en un catálogo importante como el de Monte Ávila Editores.
¿Cómo fue la participación ya como jurado del concurso y además desde tu mirada como antiguo participante, postulante? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo he tenido la ocasión de ser 2 veces jurado en el concurso. Primero cuando gané, yo gané en el 2020, Ujú. eh, fui jurado entonces en la edición siguiente, 2021, y este año, el concurso 2024, que se presentó los veredictos este 2025, también volví a ser jurado. Y la experiencia al principio, en este año, eh, me contentó mucho porque Monte Ávila volvió a presentar el renglón dramaturgia y yo soy un defensor de que la dramaturgia es literatura dramática, pero es literatura. Y a nivel mundial, entre eso nuestro país, a la dramaturgia, a la literatura dramática se le observa como la hermana o el hermano menor. Ujú, ujú. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el Rómulo Gallegos para narrativa, tenemos el Paz Castillo para poesía. Es decir, tenemos grandes premios para la literatura en distintos ámbitos, pero para dramaturgia, lo último que tenemos es Apacuana, que tiene muy pocas ediciones. Y eso Sí. evidencia que la literatura dramática en nuestro país eh, no tiene el peso que tiene las otras formas de la literatura, como la narrativa, la poesía, el ensayo. La literatura dramática se escribe para ser escenificada en escena, pero también se puede leer y se puede conversar, dialogar, emocionar, empatizar, como los otros tipos de literaturas. Entonces primero, me contentó mucho que Monte Ávila volviera a recuperar el reglón de dramaturgia, que pasó creo que una sola edición donde no la convocó. Y después, bueno, fue una experiencia interesante. Yo he sido jurado en 3 ocasiones, 2 veces en este concurso de Monte Ávila, una vez en concursos Cruzando Fronteras. Y fue interesante conseguirse con que en Venezuela se escribe dramaturgia, reivindicar la dramaturgia desde allí. Eh, y bueno, conseguirse con gente que uno conoce del teatro, que estaba escribiendo, yo no sabía, pero después, bueno, conocer el premio, me di cuenta. Entonces, ver los textos, ver qué se escribe, cómo eso conecta o no con la realidad, conecta con problemas que tenemos a nivel mundial o a nivel nacional, con realidades en esos ámbitos. Entonces, fue una experiencia muy grata. Tú que eres un expositor y defensor de la dramaturgia, ¿qué elementos debe tener una historia que intenta representar este género para que logre el efecto deseado en el lector o la lectora? Bueno, la especificidad de la dramaturgia es que primero se escribe en presente, porque bueno, tú estás viendo, se supone que estás viendo la obra Ujú. y no es presente, ¿no? Cuando ves la obra. Pero además tiene un conflicto dramático y este conflicto dramático tiene que empatizar con el lector o lectora, en el caso de que esté en ese momento en su formato libro o manuscrito, porque hay mucha obra de teatro que se lee como manuscrito, en su mayoría, por cierto, o estás en escena. Y para empatizar con el lector o lectora o espectador o espectadora, tienes que construir personajes que tengan distintas posiciones ante el conflicto dramático y que tú sepas que contradictoriamente, complejamente, porque eh, tú puedes sentir empatía por una parte de este personaje, por una parte de este otro personaje, ante el conflicto, el lector diga, mira, es verdad, bueno, él tiene razón en este sentido, la otra, bueno, y tú quieres Que ver tome cómo se va, posición. tome posición, ¿sí? Y cómo ves, cómo se emociona la persona y cómo va siguiendo, porque quiere ver cómo se resuelve ese conflicto. En estas diferentes oportunidades que has tenido o para ser jurado de los concursos, ¿siempre basas tu elección en un criterio determinado o en cada edición buscas algo diferente en las historias que se presentan al concurso? No, mira, cuando yo he sido jurado, he tenido la oportunidad,
Lo primero que veo, bueno, es la calidad literaria en los diálogos. Primero, porque que esté bien escrito. Porque puede ser una obra que va a escena y si tiene algunos problemas de escritura, no hay problema. Es decir, va a ser escenificada seguramente cuando en los ensayos, cuando se sienten a ensayar, cuando hagan la lectura de mesa, que es lo primero que se hace, el director y los actores y actrices se van a dar cuenta y bueno, van a resolverlo. Pero este es un texto que va a ser publicado como libro y por Monte Ávila. Entonces no tiene que tener una destreza, una calidad literaria, ¿no? Y después, bueno, que tenga conflicto y que sea formato dramaturgia, porque incluso en la última edición, que creo que ocurrió mucho más, había varios textos que no eran dramaturgia, eran narrativa. Incluso uno con mucha calidad y desafortunadamente eh, el autor o la autora, porque no sabe quién es, se lo envían con un seudónimo, lo envió a dramaturgia. Y por eso, bueno, había que descartarlo porque no tiene el perfil, no tiene las Del formato características como tal. como el formato, pues, es decir, no estaba escrito en presente, no, no se sostenían en los diálogos, que son las características de la dramaturgia. Eso no quiere decir que tú no puedas hacer un soliloquio, un monólogo largo en la dramaturgia, pero se veía que no era dramaturgia. Entonces yo veo primero que tenga calidad literaria, para que pueda ser ya llevado el manuscrito al libro, que tenga un conflicto dramático y que sea dramaturgia. ¿Hay alguna anécdota o cosa curiosa que haya transcurrido en este tiempo de evaluación que te haya llamado la atención con respecto al trabajo que realizaron tú y tus compañeros como jurado en esta edición? Bueno, allí lo primero es que siempre, aunque uno no quiera, siempre hay afinidades temáticas. Es decir, la obra puede tener, el texto dramático, el manuscrito puede tener una calidad o mayor o menor, pero los temas también son importantes para el jurado, ¿no? No debería de ser, y uno trata de no serlo, pero eh, la objetividad es mentira, ¿no? Y menos en la literatura. Hay Así es. cosas que te emocionan y otras cosas que no te emocionan. Hay cosas que eso es normal, ¿no? La literatura no se acerca, tú no te acercas a una novela o a un poema o a una obra de teatro solo con racionalidad instrumental, ¿no? Sino también con emociones. Entonces, ahí, ese es un elemento, ¿no? Entonces, uno tiene que tener como mucha cuidado y respeto y delicadeza con las otras compañeras del jurado. Este caso fueron dos compañeras. em, eh, para entender, bueno, que ella tiene afinidad temática con esa obra y que aunque tú no le ves la calidad literaria que necesita, ella tiene, y que tú tienes también tu afinidad temática y que en la deliberación probablemente se van a dar cuenta que hay afinidades temáticas y que a lo mejor el texto dramático que va a ganar el otro porque se van a dar cuenta que, bueno, que a lo mejor hay que, bueno, no, mira, este texto no es sino que también tus afinidades temáticas se están superponiendo en la lectura. Eso es normal, yo creo que es normal eh, eh, cuando uno evalúa literatura. En el caso de el ganador o ganadora de esta edición, ¿cuál fue la obra ganadora? ¿Por qué se decidieron por esta propuesta en particular? Bueno, ganó las formas de presentada con el seudónimo Armando Riverón. Eh, el ganador es Daniel Forero, que utiliza como nombre artístico Daniel Daneri, yo lo conozco. Hemos hecho actividades de formación y de teatro en conjunto. Eh, yo me sorprendí mucho, en realidad, porque yo pensaba que el texto lo había escrito una mujer. Eh, Daniel tiene toda una exploración acerca de la depravación del sujeto en el teatro. Acaba de montar una obra en el Centro Cultural Chacao. Yo lo he visto antes, que es sobre el doppelganger, la dualidad del sujeto y cómo se consiguen dos sujetos. Es interesante, un monólogo.
que lo montó la semana pasada ahí. Entonces me pareció que esta obra no, era una escritura de mujer. Me sorprendió tanto que yo incluso le escribía a la amiga de Monte Ávila para que mandara el video, porque quería ver el video, no, yo estaba trabajando, quería ver el video del veredicto, porque dice, no, aquí pasó algo, ¿qué pasó aquí? Pero el texto lo escogimos en la deliberación, teníamos algunas otras expresiones, otras cosas, pero al final decidimos este texto, que nos consiguió a los tres, porque tiene una situación dramática muy clara, eh, tiene un conflicto muy claro, Daniel escribe bien, tiene una escritura dramática muy delicada, muy exacta, a diálogos muy ágiles y genera expectación. Entonces, bueno, eso fue más o menos lo que me tocó a mí escribir en el dictamen. ¿Cuál crees tú que es el rol que juegan los concursos en el mundo literario? ¿Siguen siendo necesarios? Sí, siguen siendo muy importantes. Eh, para mí, no para estratificar o jerarquizar la literatura, sino para poder darle espacio a escritores y escritoras que no hayan sido encontrados por editores. Por lo menos en mi caso es así. Yo vengo de las ciencias sociales y escribo literatura dramática desde una edad más o menos avanzada. Y si no hubiese sido por ganar el concurso de Monte Ávila, no solo no se me hubiese publicado, no solo no hubiese abierto algunas puertas en el teatro. Porque como soy de las ciencias sociales, yo no he actuado ni he dirigido. Pero bueno, ganaste el concurso de Monte Ávila, ganaste el concurso de Cruzando Fronteras, algo debes hacer, algo debes escribir bien. Entonces, bueno, he entrado a algunos talleres más amplios, como el de la caja de fósforo del maestro Arocha, entré al Festival Javier Moreno con la profesora Xiomara Moreno, que le gustó un texto que yo presenté allí. Entonces uno se va abriendo puertas. Y creo que para eso tienen que funcionar los concursos. Y no para decir, bueno, este ganó un concurso, entonces este es mejor que el que no lo ganó. No, pero sí para abrir puertas a nuevos autores o autoras. Y ahora este libro con el que ganaste un reencuentro en el estadio universitario, ¿qué historia cuentas tú aquí? ¿De qué se trata? Bueno, mire, yo he escrito solo cinco textos dramáticos, porque yo escribo hace apenas 7 años, nada más. Em, y una de las cosas que más he explorado es el arraigo y el desarraigo, Okay. sobre alrededor de una identidad, que es la identidad de la venezolanidad, la identidad nuestra identidad nacional. Y en este caso la he explorado desde la emoción. Es decir, ahí tú vas a conseguir personajes que se asumen desde el arraigo y otros que se asumen desde el desarraigo. Evidentemente yo tengo mi premisa. Eh, yo hice mis estudios de posgrado en Argentina, mi maestría y mi doctorado y volví. Entonces ya por allí sabrán cuál es la premisa del autor y vivo aquí. Pero al igual que en ese texto, en el texto, un texto de microteatro que escribí con el maestro Carlos B., que se llama La Casa, trabajo ese tema, el arraigo y el desarraigo, y en este caso es una historia en el estadio universitario de la UCB de béisbol, en un juego de béisbol frente a El Ávila, y es la historia de un migrante que vuelve por una situación y ahí se consigue con un conjunto de personajes que yo considero que nos expresan y, y que se da un conflicto dramático y se juega el arraigo y el desarraigo de distintos personajes. Finalmente, tu mensaje a alguna persona que tenga su historia plasmada, que la esté pensando y que no sabe si es oportuno, es bueno o no ponerla a disposición de un jurado a través de un concurso. ¿Cuál es tu mensaje para estos escritores que aún están allí escondidos? Bueno, yo los invito a participar. Yo cada año que Monte Ávila abre su convocatoria, yo la difundo por todas mis redes sociales, a todos mis grupos de WhatsApp. Sé que hay gente que escribe. Por ejemplo, yo tengo ahorita dos colegas en mi espacio de investigación académica, uno escribe poesía, el otro escribe narrativa, y yo los invité, mira, participa, en el de poesía, en el renglón poesía, participa en el renglón de narrativa,
Pero yo sé que siempre hay un temor a poner la palabra a la lectura de otra persona. Así es. Pero hay que arriesgarse, ¿no? A ponerla primero para que te lean tus seres más cercanos. Por lo menos en mi caso es mi pareja, que es la que lee cada página que escribo. Si ella no me dice que está bien, no sigo. Pero también que que te lean otras personas, ¿no? Porque, bueno, uno al final está buscando lectores, y en este caso yo también que escribo dramaturgia, espectadores. Y entonces ahí vas a tener unos 3 lectores de ese jurado que lo vas a conseguir casi obligatoriamente porque tienen que leerte porque si no, no pueden evaluarte. Además, Y, con mucha atención. claro, con mucha atención para poder evaluarte. Entonces, y yo lo que sí creo es que, por ejemplo, en este concurso, en esta edición, una de las jurados planteó la posibilidad de que después del concurso nosotros pudiésemos enviarle algunas recomendaciones a los autores o autoras. Sería interesante, más generales, no, bueno, a ti te faltó, porque no es un Claro, laboratorio, le decía, pero exacto. profesora, no es un laboratorio, no es a ti esto, pero sí generales, para que también sea un espacio pedagógico Claro, de el concurso. retroalimentación. Sí, Buenísimo. Bueno, muchas gracias, no, Omar. gracias a ti, Gisella, a la Librería del Sur. Ay, no, buenísimo. Encantados nosotros de que estés aquí y que hayas compartido esta experiencia dual que has tenido con el concurso de autores inéditos de Monte Ávila como participante ganador y además como jurado en estas ediciones que recientemente dieron sus resultados y que son parte del trabajo que realiza Monte Ávila Editores para convocar a nuevos autores, que nuevas historias que se han escrito en nuestro país tengan la oportunidad de ser publicadas a través de estos concursos. Ya saben que este libro, Un reencuentro en el Estadio Universitario, autoría de nuestro invitado del día de hoy, Omar Vázquez Heredia, lo pueden encontrar en Librerías del Sur y que fue producto de haber ganado el concurso de autores inéditos en el 2020. Nos despedimos en esta oportunidad, como siempre, convocándoles a que nos acompañen en otro momento cuando sigamos conversando acá entre libros.